Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algo que de a poquito se va confirmando y tiene que ver con que, no digo que ya sea un hecho, pero la vuelta de Lucas Alario, mejor dicho, a River, es prácticamente una opción verdaderamente potable de cara al próximo mercado de pases. Por mucho tiempo River intentó traer a uno de los jugadores más importantes que ha tenido el más grande en los últimos 10 años y finalmente todo parece indicar que en el próximo libro de transferencias podría llegar a darse su vuelta. Hice un video en relación al posible regreso de Alario hace aproximadamente un mes y si bien es cierto que había muchas cuestiones que en ese momento podían llegar a darnos la información de que Alario podía regresar a River, en esta oportunidad ya hay información verdaderamente más concreta, negociaciones, no digo que avanzadas, pero por lo menos que sí se van a llevar a cabo de cara a lo que va a ser el próximo libro de pases y obviamente Alario no solamente está enterado de esto, sino que él está formando parte de todas estas charlas, por lo que en definitiva, si dan el ok, algunas de las personas que hoy por hoy están metidas en esta negociación, no habrá mucho más para decir y Alario se convertirá en refuerzo de River en el mercado de pases de enero del 2024. ¡Empecemos! ¿Y qué es lo que sucede entonces en definitiva con Lucas Alario? Para comenzar, vamos a decir lo que está pasando con el futbolista en la actualidad, que es cierto se encuentra lesionado, no está jugando con su actual equipo, que es el Eintracht de Frankfurt de Alemania, pero en definitiva, a diferencia de lo que sucedió en anteriores mercados de pases, no es la primera vez que el millonario va en búsqueda del delantero, en otras oportunidades el propio jugador era el que rápidamente desactivaba la posibilidad de regresar a River porque la realidad es que quería seguir en Europa. Tanto él como su representante siempre manifestaban el deseo de que el futbolista en cuestión siguiera en el fútbol europeo. Si bien es cierto que nunca ha tenido la continuidad deseada en ninguno de los dos equipos en los que ha estado, los dos conjuntos alemanes, el Frankfurt ahora y anteriormente el Bayer Leverkusen, la realidad es que siempre él priorizó seguir jugando en el exterior. Sin embargo, la situación ha cambiado en este último tiempo y no por el hecho de estar lesionado, sino porque él siente que ahora sí es el momento de regresar y está claro que por todo lo vivido en River, el millonario sería el primer club al cual intentaría volver. Después si en el más grande no encuentra la opción de pegar la vuelta por cualquiera sea el motivo, ahora vamos a hablar cuáles podrían ser los impedimentos que yo creo que son muy mínimos para que Alario volviera a River. También seguro se le abriría una puerta en Colón de Santa Fe, conjunto en el cual hizo las divisiones inferiores y el cual también le dio la posibilidad de debutar en la máxima categoría. Alario ha tenido algunos momentos de inestabilidad en el fútbol Europa, pero en estos meses verdaderamente no la ha pasado bien, desde una cuestión personal hasta obviamente lo futbolístico por el tema de no poder sumar minutos dentro del campo de juego. Si bien es cierto que en cuanto a lo que va a ser una negociación no es sencilla, ya hubo conversaciones anteriormente entre los directivos de River y el Eintracht de Frankfurt y con el correr de los días estas charlas han ido avanzando como para saber cuáles serían las condiciones en las cuales justamente el jugador podría llegar a salir del elenco alemán para ponerse la camiseta del conjunto de Núñez. Los alemanes están dispuestos a negociar al jugador y si a eso le sumamos que el propio futbolista ya ha manifestado públicamente en el transcurso del último mercado que quiere regresar a la Argentina, de hecho estuvo visitando al plantel por allá en el mes de agosto y además de decir que quiere regresar a River, aseguró que su salida del Eintracht de Frankfurt no sería tan complicada como en anteriores oportunidades. Como dije antes, siempre Alario ponía un freno a la hora de regresar a River. El millonario lo fue a buscar, por ejemplo, a mediados del 2021 cuando se fue Rafael Borré, también preguntó por él a mediados del año pasado cuando partió hacia el fútbol inglés Julián Álvarez, pero siempre era el propio futbolista el que negaba la chance de volver. Ahora sucede absolutamente todo lo contrario y teniendo en cuenta que en Alemania no lo tendrían tan en cuenta una vez regreso de su lesión sumado al deseo del jugador por regresar, es prácticamente un hecho de que si se ponen de acuerdo en ciertos números, Alario podrá pegar la vuelta a River sin ningún
tipo de inconveniente. Está claro que es un jugador interesantísimo que ya de por sí en River ha tenido un gran rendimiento, un futbolista que a nivel internacional ha estado a la altura de las circunstancias y si el equipo lo necesita será un refuerzo de jerarquía para disputar todas las competencias que tendrá el plantel de cara al 2024. Vamos ahora a hablar estrictamente de lo contractual, porque si bien es cierto que el deseo del jugador de venir está, del deseo de River de recibirlo también está, la realidad es que el futbolista en cuestión tiene vínculo con el Eintracht de Frankfurt hasta el 30 de junio del 2025, es decir, una vez arranque el próximo mercado de pases, todavía va a tener contrato con el elenco europeo por 1 año y medio más. En su momento, cuando River intentó incorporarlo, cuando todavía estaba jugando en el Bayer Leverkusen, la realidad es que el millonario intentó traerlo a préstamo porque comprarle la ficha era bastante caro. Hay que tener en cuenta que el Leverkusen en su momento lo pagó 24 millones de euros justamente al millonario, mientras que el Eintracht le pagó al Leverkusen 6 millones y medio de euros, es decir, una cifra mucho menor. Es verdad, seguramente ahora el conjunto de Núñez, la dirigencia precisamente tendrá que pagar el pase del futbolista. No lo va a traer gratis, difícilmente pueda venir a préstamo, teniendo en cuenta que eso significaría que cuando regrese a Europa se iría libre con el pase en su poder, porque difícilmente también Alario renueve su contrato con el equipo alemán para ser cedido a River, como lo hacen a veces muchos jugadores del fútbol argentino para irse a otros equipos que renuevan sus respectivos contratos para poder sumar minutos en otro lado. Alario, teniendo el objetivo de regresar a la Argentina, no va a hacer eso con el elenco teutón y por eso mismo lo único que se puede hacer en este momento es comprar el pase. ¿Cuánto dinero tendría que poner River para comprar definitivamente a Lucas Alario? Está claro que no hay una cifra exacta, pero estaríamos hablando de alrededor de entre 2 y 3 millones de euros. Una suma que tranquilamente se puede poner a River, no está ahogado económicamente y recibirá muchísimo dinero por diversas cuestiones. Todavía tienen que ingresar muchos millones por la transferencia de Enzo Fernández del Benfica al Chelsea, pues River tenía el 25% del pase y eso provocó que al más grande le ingresaran muchos millones de dólares. También van a ingresar muchos millones a causa de los recitales que se van a estar realizando en el Estadio Monumental durante este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre. También River recibió dinero por haber sido local de los 2 primeros partidos de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas contra Ecuador y contra Paraguay, por lo que dinero hay. Si a eso le sumamos que se va a reducir el gasto en cuanto a salarios del plantel, teniendo en cuenta que a fin de año se van a ir Jonathan Maidana, Matías Suárez, Bruno Zuculini y Emanuel Mamana casi con seguridad, y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con Enzo Pérez. Si le sumamos que no hay que descartar que si algún jugador de la actual plantilla podría llegar a ser transferido, como el caso de la Cruz, como el caso de Solari, como puede también ser el caso de Paulo Díaz, todos futbolistas mirados de cerca desde Europa, la realidad es que dinero a River no le va a faltar, no solamente para poner estos 2 o 3 millones de euros para incorporar a Alario, sino para verdaderamente traer 4 o 5 incorporaciones de verdadera jerarquía para así intentar ganar todas las competencias el año que viene. Sobre todo, hay que volver a estar a la altura en el ámbito internacional, donde River ha fallado en este 2023. Y si destacamos sobre todo que Alario, en ese sentido, es decir, en el ámbito continental, ha sido un delantero que ha estado muy por encima de lo esperado en su momento, no hay más que decir de que será un refuerzo de lujo. Alario tuvo un primer paso por River que futbolísticamente fue innegable en cuanto a su rendimiento. La realidad es que disputó 82 partidos, marcó 41 goles, fue por mucho tiempo el máximo goleador de la era Gallardo hasta que lo superó Rafael Borré y posteriormente Julián Álvarez quedó como tercer máximo artillero en la era del muñeco, más allá de que terminó siendo el de mejor promedio de gol, 1 cada 2 encuentros disputados. Quizás algunos hinchas todavía siguen molestos por la manera en la que se fue, que en su momento fue bastante perjudicial para el equipo.
lo recuerdo rápidamente. Corría el mes de agosto del 2017, el Millonario había clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tenía que enfrentar al Jorge Wilstermann de Bolivia, quedaban tan solo un par de días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina, y Alario cerró su transferencia al Bayer Leverkusen. Es cierto que River no pudo hacer absolutamente nada porque el equipo alemán pagó el valor de su cláusula de rescisión, los 24 millones de euros, pero lo que molestó en ese entonces fue que el jugador se hizo la revisión médica estando acá en la Argentina, toda su partida hacia el fútbol europeo fue un tanto a escondidas y eso en su momento molestó mucho tanto a la dirigencia como a los hinchas, y a esto le sumamos que quedaban 3 días para que se cerrara el mercado de pases. River no pudo traer a ningún delantero para reemplazar al jugador en ese mercado, por lo que se quedó solamente con Nacho Escoco y Rafael Borré como futbolistas ofensivos, hasta que en el siguiente libro de transferencias llegó Lucas Pratto. De hecho, fue por este caso, el de Alario, que a partir de ese entonces cada jugador que firma un contrato con River o que renueva su vínculo con el más grande, lo hace con la salvedad de que 10 días antes del cierre de los mercados de pases acá en Argentina, el valor de la cláusula aumenta. A veces es de 15 y se sube a 20, a veces de 20 y sube a 25, y en el caso de los juveniles de mayor valoración, como puede ser el Diablito Echeverri y Franco Mastantuono, tienen una cláusula de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Igual y más allá de esta molestia que pudieron sentir muchos hinchas de River en ese entonces, creo yo que todo ha quedado totalmente saldado y que hoy nadie se opone al regreso de Alario, y lo único que va a estar en juego en el momento en el cual se vuelva a poner la camiseta de River es que rinda dentro del terreno. Es un jugador que llegaría con bastante tiempo de inactividad, pero también es verdad que no llegaría para ser titular por lo menos desde el primer minuto. Hoy River tiene 2 centroatacantes de jerarquía que en principio continuarían el año que viene porque tienen contrato. Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón son 2 futbolistas que en general, por lo menos en esta segunda mitad de año, han rendido por encima de lo esperado, teniendo en cuenta que la primera mitad por parte de Borja había sido más en el banco por la titularidad de Beltrán, más allá de haber siempre estado participativo de cada gol, y a Rondón le costó bastante adaptarse, aunque finalmente lo hizo. De hecho, Borja marcó el único gol para ganarle a Boca en el Monumental y Rondón marcó el primer tanto para ganarle el Ceneice en la Bombonera, por lo que los dos han tenido buenos niveles en general, y Alario llegaría en principio para sumar, pero si logra tener un nivel medianamente parecido al que tuvo en su primera etapa en River, no tardará mucho en ganarse un lugar entre los 11, porque es un delantero de suma jerarquía y que en tanto en el fútbol argentino como en el fútbol sudamericano está claramente por encima de la vara. Para cerrar y dar mi opinión en relación a esto, claramente el regreso de Alario será bienvenido. Después tendrá que ponerse a punto físicamente, tendrá que estar a la altura de las circunstancias, algo parecido por ejemplo a lo que se dio en este último mercado con el Piti Martínez, el excelente jugador que pasó por la era Gallardo y después estuvo en Estados Unidos y en el fútbol árabe, llegó a River después de haberse recuperado inmediatamente una rotura de ligamentos y hoy está sumando minutos de a poco, ingresando desde el banco de suplentes, no es titular ni mucho menos, espera un Piti bastante más activo recién el año que viene. Algo parecido sucedería con Alario, llegaría con 6 meses prácticamente sin jugar y en enero recién estaría realizando una pretemporada seguramente a medias con el plantel. Como no se lo necesita para ser titular indiscutido, River tiene otros lugares que reforzar con mayor prioridad de cara al año que viene, pero aún así es un futbolista de muchísima importancia. Las puertas totalmente abiertas para este jugador que le dio muchas alegrías a los hinchas y ojalá que en esta segunda etapa pueda seguir aumentando ese cariño que generó en los simpatizantes del más grande entre los años 2015 y 2017. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.